El cáncer no es un enemigo visible que ataque con armas o explosivos. Es una guerra silenciosa, invisible, que desde hace siglos ha desgarrado vidas, familias y sociedades enteras. Cada año, más de 10 millones de personas mueren a causa del cáncer globalmente, según la OMS. Y entre esas estadísticas, hay nombres que marcaron la historia, figuras públicas cuyas batallas privadas con esta enfermedad revelan una verdad incómoda. Aretha Franklin, la reina del soul, luchó contra el cáncer de páncreas hasta su muerte en 2018. Michael Luther, fundador de Subway, perdió su vida al año siguiente debido a un tumor cerebral. Y no son casos aislados, desde Salvador Dalí, cáncer de páncreas, hasta Aretha Franklin o incluso George H.W. Bush, leucemia, el cáncer no distingue entre estrellas del rock, artistas, políticos o ciudadanos anónimos. Pero, ¿por qué esta enfermedad persiste como una amenaza global? La ciencia ha descubierto que el cáncer surge cuando células mutan y se multiplican sin control, dañando tejidos sanos. Estas mutaciones pueden originarse en factores hereditarios, exposición a sustancias tóxicas o incluso virus como el VPH o el HPV. Pero detrás de estos mecanismos biológicos hay otra realidad: la acción humana ha intensificado esta guerra. La industrialización trajo consigo químicos cancerígenos liberados en el aire, agua y suelos. La contaminación del aire causa 7 millones de muertes anuales, según la OMS, entre ellas muchas por cáncer pulmonar. El tabaco es otro asesino masivo, responsable del 22% de todas las muertes por cáncer en el mundo. Cada cigarrillo encendido libera más de 70 sustancias que dañan el ADN, convirtiendo un hábito cotidiano en una bomba biológica lenta. Pero hay preguntas sin respuestas. ¿Por qué algunos países tienen tasas de cáncer 10 veces superiores a otros? ¿Influencia ambiental? ¿Acceso a salud? ¿O algo más oscuro, la guerra biológica pasiva? En 1945, el ejército norteamericano desechó toneladas de Agent Orange en Vietnam, un herbicida altamente tóxico que generó epidemias de cáncer entre soldados y civiles décadas después. Fue una bomba invisible, cuyos efectos aún se sienten hoy. ¿Podría el cáncer ser, entonces, un arma biológica inadvertido? Las fábricas que liberan dioxinas, los pesticidas en cultivos o la radiación nuclear accidental, como en Chernóbil, han expuesto a poblaciones enteras a riesgos cancerígenos. La ciencia médica avanza, tratamientos como la inmunoterapia o el genoma personalizado ofrecen esperanzas. Pero mientras, las empresas y gobiernos siguen priorizando beneficios económicos sobre salud pública. Miles de personas mueren cada día sin entender que su muerte fue escrita en un contrato silencioso entre la codicia humana y la fragilidad biológica. El cáncer no es solo una enfermedad, es el testimonio de décadas de negligencia, de decisiones políticas que priorizaron el lucro sobre la vida. Y mientras se buscan curas, las verdaderas preguntas persisten: ¿cuántos más morirán antes de que alguien apague las fuentes de este arma invisible? El cáncer es un flagelo que ha afectado a individuos y comunidades, a menudo por negligencias industriales. Ejemplos históricos muestran cómo este enemigo invisible ha cobrado vidas destacadas y sigue afectando a muchos. En el entretenimiento, figuras como Chadwick Boseman han sido víctimas del cáncer. El actor, conocido por Pantera Negra, murió de cáncer de colon en 2020, ocultando su lucha. La enfermedad no discrimina, atacando a cualquiera, sin importar éxito o fama. Un caso ilustrativo es Love Canal en Nueva York, 1978. Toneladas de desechos químicos tóxicos bajo zonas residenciales causaron problemas de salud severos. Este desastre muestra el riesgo de priorizar beneficios económicos sobre el bienestar humano. La tragedia de Bhopal en India, 1984, es otro ejemplo. La liberación de gas tóxico de Union Carbide causó miles de muertes y efectos continuos, como cáncer. La indemnización fue simbólica y los responsables evitaron consecuencias significativas. Industrias extractivas, como la del asbestos, han ocultado peligros.
Empresas como Huntsman Ville priorizaron la venta de asbestos, causando mesotelioma y sacrificando la salud de trabajadores. La tragedia se extiende a laboratorios militares y experimentos biológicos, como los de la Unidad 731 de Japón. Crímenes contra prisioneros fueron ignorados o aprovechados por potencias para avances tecnológicos. La contaminación cotidiana es una amenaza constante. Según la OMS, 1/3 de los cánceres tiene origen en carcinógenos ambientales como radiación UV, humos industriales y plásticos como el BPA. En Bangladesh, el arsénico en el agua afecta a millones, provocando cáncer de piel y pulmón. A pesar de descubrimientos médicos, la prevención del cáncer enfrenta un fracaso considerable. La falta de restricción a pesticidas peligrosos y la inaccesibilidad a terapias avanzadas impiden un avance significativo en las tasas de mortalidad por cáncer. El costo de tratamientos innovadores sigue siendo prohibitivo. La situación no es consecuencia del azar, sino del capitalismo desmedido y falta de conciencia social. Trillones de dólares en investigación no han reducido efectivamente las tasas de mortalidad por cáncer. La carencia de medidas preventivas serias y la impunidad de industrias contaminantes han impedido una disminución efectiva en las tasas de mortalidad por cáncer, convirtiendo este mal en una herramienta de destrucción silenciosa. La lista de víctimas ilustres sigue extendiéndose como un mapa de la indiferencia humana. Steve Jobs, fundador de Apple, murió en 2011 tras una batalla prolongada contra el cáncer pancreático neuroendocrino. Su historia no es única, incluso con recursos económicos ilimitados y acceso a tratamientos de vanguardia, la enfermedad se impuso. La industria tabacalera ha sido una artífice silenciosa de esta tragedia global. Aunque desde 1964 Estados Unidos advirtió sobre los riesgos del tabaco, compañías como Philip Morris gastaron billones en campañas de engaño para minimizar su impacto. Hasta 2000, documentos desclasificados revelaron que sabían sobre las mutaciones causadas por la nicotina. Hoy, 8 millones de personas mueren anualmente debido al tabaco, incluyendo cánceres de pulmón, garganta y órganos internos. En 2015, un juicio histórico en California sentenció a Monsanto por ocultar los riesgos del glifosato, componente principal de su herbicida Roundup. Miles de agricultores y familias demandaron tras descubrir que la exposición al producto elevaba el riesgo de linfoma. Aunque la empresa pagó $8.90 mil millones en compensaciones, sigue comercializando el producto en países con regulaciones laxas, exponiendo a campesinos latinoamericanos y africanos a un arma invisible. Mientras tanto, la crisis del agua contaminada de Flint, Michigan, expuso otra verdad cruda. Entre 2014 a 2015, el cambio de fuente hídrica sin tratamientos adecuados exponió a residentes al plomo. Niños desarrollaron anemia falciforme y adultos padecieron cáncer renal, todo bajo un gobierno que ignoró advertencias por años. Fue una sentencia ambiental condenando a una comunidad afroamericana mayoritariamente pobre. El racismo estructural se volvió cómplice de esta guerra silenciosa. Los avances científicos no evitan estas injusticias. En 2019, la FDA aprobó un medicamento contra el cáncer renal, Keytruda, con un costo inicial de $735 por dosis. Para un tratamiento completo, $154.800 anuales. En contraste, países como Cuba desarrollan terapias innovadoras al 95% más baratas, pero son vetados por sanciones políticas. ¿Es la ciencia neutral si sus frutos solo alcanzan a los ricos? La tecnología misma contribuye a nuevos riesgos. El plástico, omnipresente en el planeta, libera ftalatos y BPA que se acumulan en tejidos humanos, asociados al cáncer de mama y próstata. Un estudio de la Universidad de California, 2017, encontró que personas expuestas a plásticos microscópicos tienen un 8% más de mutaciones genéticas vinculadas a tumores. Mientras, empresas como Coca-Cola y Nestlé evaden responsabilidades por contaminar mares con sus envases. En el frente político, la lucha ha tenido victorias simbólicas pero escasas.
La organización Erin Brockovich logró una indemnización de $333 millones en 1996 contra una empresa energética que contaminó agua con hexavalente de cromo. El impacto del cáncer en Asia y otras regiones ha afectado a figuras icónicas como Freddie Mercury, quien falleció en 1991 debido a un cáncer cerebral asociado con el VIH. Su historia ejemplifica la intersección entre enfermedades virales y el cáncer. Aunque los avances médicos han desarrollado vacunas como la del VPH, que podría prevenir el 5% de los cánceres mundiales, el acceso sigue siendo restrictivo para economías menos desarrolladas. La relación entre la industria tecnológica y el cáncer es notable. En China, la exposición a químicos nocivos en fábricas de tecnología ha sido vinculada a un aumento de casos de leucemia y cáncer de hígado. Estas condiciones peligrosas no solo se deben a los químicos sino también al estrés oxidativo celular generado por las presiones laborales, un aspecto frecuentemente ignorado. En Sri Lanka, el vertedero tóxico de Iribadune ha causado muertes masivas por cáncer renal vinculado al uso de fertilizantes con cadmio y arsénico, ofrecidos como ayuda por potencias económicas. Tras el desastre de Chernóbil en 1986, se reportaron miles de casos de leucemia y cáncer de tiroides entre los trabajadores que mitigaron la crisis, sin recibir compensación adecuada. El problema del microplástico es otra dimensión moderna de esta crisis. En India, incidentes de contaminación corporativa han llevado a litigios, como el caso contra Coca-Cola. En Ecuador, aunque se condenó a Chevron por contaminación masiva de la Amazonía, la empresa sigue litigando para evitar asumir responsabilidad plena. Durante la pandemia de COVID-19, las comunidades más expuestas a contaminantes sufrieron mayores tasas de mortalidad por cáncer, amplificando desigualdades. En Argentina, la lepra del Chaco, un rarísimo cáncer de piel entre comunidades indígenas, ha sido relacionado con el uso de glifosato en cultivos de soja. África Oriental también sufre los embates del cáncer. La contaminación del lago Victoria y la falta de acceso a vacunas han provocado una situación de salud delicada. Aunque se canalizan billones de dólares a la investigación oncológica cada año, gran parte se destina a tratamientos que benefician los mercados más ricos. La OMS advierte que sin un control riguroso de los contaminantes industriales, los casos de cáncer podrían duplicarse en las próximas décadas, un llamado de atención urgente. El cáncer no respeta fronteras ni estatus. A lo largo de los años, se ha consolidado como una enfermedad que no distingue entre niveles sociales, razas ni edades. La comunidad artística fue profundamente impactada por la muerte de Chadwick Boseman en 2020. El actor, conocido por interpretar a Pantera Negra, sufrió un cáncer colorectal durante años. Su caso puso de manifiesto la falta de acceso a diagnósticos tempranos en comunidades afroamericanas en los Estados Unidos, donde la tasa de mortalidad es un 50% superior al promedio nacional. La conexión entre el conflicto armado y el cáncer es un tema inquietante. Durante la Guerra de Vietnam, el agente naranja causó mutaciones genéticas y contaminación del suelo, originando epidemias de leucemia y tumores en zonas rurales. Estudios recientes del Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos confirman que el agente naranja está vinculado con más de 15 tipos de cáncer, afectando a 3 millones de personas. René Favaloro, pionero en cirugías coronarias, sucumbió al cáncer colorectal en 2011. Favaloro contrastaba con sus aportes a la medicina y dijo: "La medicina avanza, pero los desafíos del cáncer exigen una guerra global contra sus causas". Las grandes corporaciones enfrentan demandas por promover productos potencialmente cancerígenos. En 2018, un jurado en California ordenó a Monsanto pagar $250 millones a Dwayne Johnson tras demostrarse que el glifosato en su herbicida Roundup le causó linfoma no Hodgkin. Este caso abrió la puerta a miles de reclamaciones similares. La justicia ambiental se lucha en Latinoamérica. En Argentina,
el caso Fumigaciones resultó en sentencias contra empresas agroquímicas que expusieron a niños a plaguicidas prohibidos, vinculados con un aumento del 40% en cáncer infantil entre 2010 y 2020. La pandemia del microplástico es alarmante. Estudios han descubierto nanopartículas de plástico en órganos humanos, con potencial mutagénico. La OMS advierte que si los vertidos continúan, para 2050 habrá más plástico que peces en los océanos. El Oriente Medio también enfrenta problemas. En Irak, se reporta un efecto guerra, con tasas de cáncer 14 veces superiores tras bombardeos con uranio empobrecido. Hospitales en Fallujah informan de nacimientos con deformidades y leucemia infantil. A pesar del avance científico, la inequidad persiste en el tratamiento del cáncer. Solo el 15% de los países en desarrollo tienen acceso a tratamientos innovadores. En África, un paciente muere cada 30 segundos sin recibir atención. La historia del tabaco muestra el poder de la prevención. Campañas masivas redujeron su consumo en un 40%. Sin embargo, multinacionales promueven cigarros electrónicos en países en desarrollo, generando adicción a la nicotina y riesgos pulmonares. El desafío es global y requiere una respuesta concertada. La Canceros Global Initiative estima que 21 millones de vidas podrían salvarse para 2040 con políticas como la prohibición de plásticos y la vacunación contra virus cancerígenos. El cáncer no es simplemente un accidente de la biología, sino una crisis sistémica que cobra la vida de 10 millones de personas al año, superando muertes por guerras, hambrunas y pandemias combinadas. Su arma no son las bacterias ni los virus, sino el descontrol ambiental, la avaricia corporativa y la desigualdad social que permiten su avance, haciendo que sus víctimas paguen con su vida un precio impuesto por otros. En Documental Verdad, seguimos desenmascarando historias silenciadas. Si este viaje te ha hecho reflexionar, no pares aquí.